Hola. 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 Bueno, pues estamos hoy con otro episodio de Sans Behavior. Sí, mi inglés es un poco cutre, pero no pasa nada. Y en el día de hoy, que no se acontece, vamos a tratar pseudoterapias. Bueno, no, realmente no es tanto entusiasmo, pero es que da dolor de cabeza, lo digo. La verdad que sí, ha sido muy duro leer sobre esto. Comenzará Andrea y nosotros ya si eso vamos interviniendo. Y nada, dale. Vale, pues a ver, cuando tuvimos la idea de hacer el primer episodio sobre las pseudoterapias, elegimos el psicoanálisis. Entonces, a mí que me gusta muchísimo el cine, pues he pensado que el Hollywood ha llenado pues el tópico de... O sea, la psicología la ha llenado de tópicos relacionados con el psicoanálisis y con Freud, y con los divanes, y con la hipnosis, y con los test de Rorschach, que son esas manchas de tinta súper extrañas. Entonces, partiendo de la base de que todo lo que vemos en las películas relacionado con la psicología viene o está de alguna manera relacionado con el psicoanálisis, pues por aquí podemos partir para empezar a poner un poco en contexto. Entonces, el psicoanálisis surge en el siglo XIX con la figura de Freud, que ya todos conocemos. ¿Y qué es lo que pasaba en esa época? Pues que a las mujeres se las diagnosticaba con muchísima facilidad una enfermedad que se llama histeria. Bueno, enfermedad. Bueno, a ver, sí, enfermedad. Ahora ya no la llamaríamos así porque no tiene ni cabida en nuestros días, pero en la época ¿Qué te sí. quiero decir? Casualmente son... Todo mujeres. Todas mujeres de alta clase. Los lereles se ven a distancia. Te lo digo yo. Pero eso pasaba porque también, aparte de por la época, pues la religión siempre ha estado ahí y se les decía a las mujeres que su fin último era la procreación. Entonces, para frenar un poco el que hubiese tantos niños, pues se les decía, pues a procrear menos. Abstinencia. Entonces, debido a eso, Súper tenían abstinencia debido a la abstinencia, pues nada, surgía la histeria, que se manifestaba con pues muchos síntomas, porque si él estaba muy alegre, pues histeria, si estaba muy triste, histeria, si le dolía la cabeza, histeria, y así. Entonces, no lo investigó solo Freud, también lo investigaban los médicos. Lo que pasa que los médicos lo hacían bien, es decir, con un cierto rigor. Y Freud vio que eso no daba los resultados que él quería o que se tardaba mucho y dijo, ¿sabes qué? Ya lo investigo yo por mi cuenta. Entonces empezó a investigar de manera subjetiva y así, bajo sus experiencias, es como se fundó el psicoanálisis. Bueno, pues hilando con lo de Andrea, de que ese psicoanálisis vino a porque se hizo famoso, que realmente un poco ya ella lo viene diciendo. Y es que en esta época es bastante curioso que realmente Freud fue cuando escribió un libro. Claro, en ese libro los métodos que ponían eran, como dijo Andrea, subjetivos y no tenían por dónde cogerlos. Y la gente decía, a ver, mi cielo lindo, que te estás inventando las cosas. O sea, bueno, y aparte, creo que todo el mundo sabe la relación que tiene con la cocaína Freud, que sinceramente no tiraría por ahí porque no es plan de porque era cocainómano hacía estas vainas. No, o sea, no me parece, ¿no? Pero igualmente también se hizo muy famoso, no solo por el libro, por las críticas que tuvo, críticas y también muchos seguidores, que si no, a día de hoy el psicoanálisis no sería vivo a través de otras corrientes que se han dado. Claro, efectivamente, Freud Claro. como figura en su época, como persona, le conocía muchísima gente. Lo que pasa que, o sea, el método es una caca, pero lo que dio de hablar, o sea, sería un influencer de la época bastante rico. Total, sería un puto influencer de cojones. Hombre, ya solo porque empezó a hablar de sexualidad, que en esa época era un tema tabú. ¿Sabes qué se me parece Freud? A Marina Yes, que habla sin saber. O sea, esta niña no sé dónde salía, pero bueno. Y luego, claro, le sumas lo que dijo, más los chismes de su vida, que era más rara. Es que... Entonces, claro, a la gente que nos gusta cotillear la vida, pues... Y el salseo. Claro, y es que... Y el contexto, porque aparte de eso, del tema del rollo a nivel sexual, la neurosis, la histeria, pero es que tenemos que tener en cuenta el contexto de esa época, en plan, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con el positivismo de Comte,
que era un periodista total, en plan, el conocimiento se puede alcanzar a través de los sentidos. Entonces, en esta época también se gestó luego el conductismo de Watson, que fue como, no sé, como muchos personajes irrelevantes, y era como, what a time to be alive. Es mi frase, se la llevo diciendo a Andrea toda la semana, porque era como... Sí, porque se estaban desarrollando muchas ciencias a la vez y muchas corrientes. Sí. Y era como, madre mía del amor hermoso. Y al final, bueno, pues era un poco, me parece como caótico esa época, la verdad. Bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Andrea y yo no cursamos la optativa de psicoanálisis, pero Lauro sí, y ella sí que nos puede, aunque nosotros hemos leído en plan los casos del Casane de Ana, no me acuerdo cómo se llama, pero varios casos típicos de Freud, pero yo creo que es más relevante que lo diga Lauro, que ha estado en clase y también se lo han dicho, vaya. Bueno, yo lo di en clase, se supone que por un profesor bastante estudiado en la ciencia esta, pero fueron unos jajas ir a clase, pero bueno. Bueno, sería pseudociencia, pero... Sí, por eso, era ironía. Ah, vale. No la pillé, soy un poco corta para pillar ironía. Entonces, entre eso y la pandemia que dejó de dar clase este hombre, más o menos dimos como los casos más famosos de Freud y la metodología que usaba. Entonces, no todos seguían igual, pero la mayoría se basaban en que había pasado un conflicto en el pasado y ahora la persona tenía unos síntomas somáticos que manifestaba. Entonces, la terapia se basaba en que en ese momento que pasó, la persona había reprimido lo que le sucedió y lo que sintió. Entonces, el terapeuta lo que tiene que hacer es, mediante hablar con el paciente, por el método catártico, que supongo que la mayoría de gente sabrá qué es, mediante contar la historia de lo que le había pasado e ir como al origen de la situación, pues la persona se curaba. En plan, ellos hablaban entre ellos y se curaban. Porque el método catártico era como soltarlo todo, ¿no? Desembucharlo, en plan, tú cuéntame todo, mi niño, suelta. Claro, por eso se llamaba la cura mediante la palabra. Porque solo hablando pues llegaban a curarse. Claro, y por ejemplo, en un caso que vimos, o sea, lo que le pasaba a la señora era que no podía deparar oler a harina quemada. Y tú dices, ¿pero qué mierdas me estás contando? Entonces, este hombre llegó maravillosamente por su método sacado de la planta del pie a que estaba enamorada del padre de las niñas que cuidaba. Entonces, cuando él le dijo que no, se estaban quemando a la vez unos bizcochos en el horno, entonces le había quedado asociado la harina con el conflicto y bueno. ¡Qué mierda es esa! Y así, entonces, hablando, este chico te lo sacaba. Bueno, y también era muy importante la sugestión, porque claro, o sea, la persona decía lo que ella pensaba, pero luego el propio analista soltaba sus ideas o sus interpretaciones sobre lo que le pasaba a ese paciente y ese paciente pues se lo creía. Entonces muchas veces se pensaba pues eso, que se curaban, pero simplemente era la sugestión a la que había sido sometido por el analista. Claro, fe ciega total, creencia ahí a tope. Claro, entonces de esta parafernalia que se montaba en la cabeza, Freud sacaba sus teorías, o sea, de los casos sacaba las teorías. Y de su propia vida. Uh-huh. Entonces, pues muy científico todo y muy súper bien estudiado. Aparte, otra cosa de que lo que escribía era de el caso de Anao, que es de los más famosos, lo escribió, ni siquiera lo hizo Freud, eso es lo primero. Y lo escribió Freud como 5 años después de que pasara, de memoria. Y tú dices que de eso sacas una teoría, venga. Muy bien, amigo. Súper riguroso todo. Sería el plagio ahí universal, pero a nivel psicológico estaría ahí reclamando millones de... Bueno, y a ver, también queríamos un poco tratar este tema porque, a ver, al final esto es algo serio en el sentido de que hay personas que siguen aplicándolo porque vale que esté la figura de Freud, pero no es el autor, o sea... Sí, que ha evolucionado a las terapias dinámicas, que es casi lo mismo, lo que pasa que resulta que es más corto o que no duran tanto y tal, pero que el principio es prácticamente el mismo, también mediante la palabra. O gestal, sí. Y bueno, como me parece como
que es estar jugando con la vida de las personas, porque al final tú estás acudiendo a un psicoanalista y en vez de estar yendo realmente a una terapia que esté validada por la evidencia empírica, estás gastando tus recursos económicos que a lo mejor no tienes, que los tienes, son muy escasos, digamos, y no estás acudiendo realmente a donde sí te podrían ayudar. Entonces queríamos comentar qué es una pseudociencia y luego también qué es una ciencia. Entonces, creo que es mejor que comience Andrea. Pues es importante saber que las pseudoterapias se basan o bien en evidencia sesgada, que no podemos considerar científica, o bien son sostenidas por una fe ciega, pero que no se puede comprobar porque es simplemente parte de la creencia del analista o de las personas que lo practican. Entonces, para considerar que la evidencia que sustenta una creencia es científica, debemos considerar lo siguiente, que es que esta ciencia sea susceptible de ser confirmada y que tengan características lógicas que posibiliten su evaluación científica. Es decir, que lo que Freud decía o lo que Freud pensaba que existía, como por ejemplo el subconsciente, el inconsciente, el yo, el ello, el superyo, Los recuerdos reprimidos y los toda esa recuerdos vaina. sí, los traumas ocultos, todo eso tiene que ser susceptible de ser falsable, es decir, de demostrar que no existen. Pero como esto no se puede medir, pues entonces no se puede. Entonces por esto no se puede considerar que es una ciencia. Por eso, en las terapias o en la ciencia psicológica, el método que empleemos para contrastar la validez de las hipótesis que podamos tener tiene que ser mediante el método científico. Vale, a ver, y vamos a ver, pero estamos diciendo esto para ver qué es la ciencia. Entonces, espero que hayan entendido hasta aquí está la parte de Andrea, porque ahora sí que se van a meter en un callejón sin salida, hermano, porque vaya cacao. Bueno, el caso es que decir qué es ciencia, qué es la ciencia, es bien difícil. O sea, no hay una verdad absoluta porque esta cambia en la historia con las observaciones, preguntas y experimentaciones que se van dando, ¿no? Y esto lo bien dice Antonio Diegues en un vídeo. Entendiendo ciencia como el conocimiento que más o menos tuvo un inicio en el siglo XVI con Galileo, que dudó de los enunciados con fundamentos establecidos en ese momento, dijo, a ver, mis reyes, estas leyes a mí no me cuadran. Entonces dijo, vamos a contrastar y a través del método científico, es decir, de la observación, la hipótesis y la experimentación, pues di con que el enunciado anterior que habían propuesto pues no era verdadero. Entonces se siguió avanzando. Entonces al final el conocimiento deriva de los hechos, pero estos pueden ser descartados, dar otros nuevos y explicarlos. De ahí que haya un avance en la ciencia, como por ejemplo ahora el tema de la vacuna. Vale, después de todo este rollo que he contado, yo si han llegado hasta aquí les doy las gracias. A ver, lo que queremos es, vale, les hemos explicado qué es pseudoterapia y más o menos qué es ciencia. El tema está en que yo, si fuera oyente, diría, vale, o sea, entonces la psicología probablemente sea una ciencia porque se rige por los métodos científicos. Esto tiene un gran depende, pero ya no esto en otro podcast. El caso es que utiliza, es decir, qué herramientas lleva a cabo, aparte de la evaluación conductual y análisis funcional, en la intervención que hace una psicóloga. Pues mayoritariamente lo que hemos visto nosotras en clase es técnicas de moldeamiento, de modelado, de exposición. Bueno, la silla esta, pipí, ¿cómo era? Ay, ¿cómo era? Para ¿cómo era? Cuando los niños se mean en la cama, que me hace mucha gracia. Pipí stop. Esa, no me salía. No sé, realmente hay fleje de técnicas que se hacen en la intervención. Entonces quiero que se queden con eso, más allá de un poco de esa circularidad explicativa todo el rato de psicoanálisis no funciona, por lo que dice, y tampoco en el caso de que funcione, o sea, no funciona, o sea, tenlo claro. Así que no sé, quiero que se queden con eso porque me parece súper importante. Y ya de las terapias que funcionan, pues hacemos otro podcast en otro momento, mis santas, porque tampoco nos da la vida. Exactamente. Sí, porque hay bastante que contar de ahí también. No todas las terapias se han sometido a examen, que esa es otra. Y luego que en función de cómo se hayan investigado esas terapias, esos estudios,
están sujetos a limitaciones metodológicas, que es decir, cómo interpretas tú la estadística y la metodología y toda esta vaina. Sinceramente, si estudias psicología y estás todavía en el grado, por favor, a tope con estadística y metodología. Me vas a agradecer este consejo. De nada. Sí, pero no depende de ellos, depende también de los profes que tengan. También, bueno. Así que mis niños no rayéis, que yo os creo que es difícil, yo lo sé. Y bueno, pero que al final el objetivo de la ciencia, aparte del objetivo en el caso este de la psicología, el objetivo del estudio como tal, y la práctica es comprender la conducta y aliviar el sufrimiento humano. Eso siempre, por favor. Bueno, y después de poner a parir al psicoanálisis y a este hombre, vamos a decir algunas cosas pues buenas que ha traído el psicoanálisis, porque siempre hay dos caras, mis hijas. Por ejemplo, como ya hemos dicho, fue de las primeras personas de hablar de la sexualidad y sobre todo de la sexualidad infantil. Es decir, habló de que los niños también tenían una sexualidad que se desarrollaba durante como toda la vida. Me encanta porque estás diciendo todo en plan épico, ¿sabes? Como aquí seriedad máxima, conectamos. Como decía al principio, de que la histeria se diagnosticaba porque, pues eso, por una abstinencia y de que las mujeres no procreaban y tal, pues a raíz de esto otra técnica, o no sé cómo decirlo, que se desarrolló a partir de eso son los mal llamados de esa época consoladores, que hoy en día pues son los juguetes sexuales. ¿Se han dado cuenta lo mal que suena, en plan, consolador, en plan de yo necesito que nadie me consuele? O sea, perdona. Ya, son o dildos o vibradores. Dildos o vibradores, sí, correcto. Porque... O sea, eso está bien. Pues nada, no, eso que llevaban a las mujeres, llevaban porque siempre, o sea, según he leído, como que no iban solas, sino que normalmente las traían los maridos a que las masturbaran y liberar el estrés o los síntomas que ellas tenían de esa época. Bueno, y me gustaría terminar con una frase, ya que estamos como cosas buenas, entre comillas, del psicoanálisis, con una frase que está en el libro de ¿Por qué creemos en mierda?, de Ramón Nogueras, que bueno, que el caso fue que, por ejemplo, Aaron Beck, que en su época era como psicoanalista, pero devarió, y al final desarrolló la terapia cognitiva para la depresión y tratando de mostrar la eficacia de la terapia psicoanalista, pero al final se dio cuenta de que eso no tenía ni pies ni cabeza. Y lo que me gusta es que dice que Ramón dice que la lista es larga y ese es el total de contribuciones positivas del psicoanálisis a la psicología. Propone ideas que resultan ser equivocadas y eso me parece como muy certero para acabar este episodio. Y por favor, si van a terapia, siempre pregunten el enfoque que aborda el terapeuta y no sé, en plan, intentaremos poner algún enlace, lo que sea, a páginas donde expliquen cómo elegir terapeuta. Y haremos un podcast también. También. Lo explicaremos más adelante, pero sí es verdad que hay gente que ya ha desarrollado esto y de muy buena manera. Pero por favor, psicoanalistas, no. Así que bueno, espero que les haya gustado, no se les haya hecho tedioso. Si tienen alguna pregunta, pregunten, mis hijos, que no estamos en clase de ¿tienen alguna pregunta? Realmente todo el mundo está teniendo fleje de dudas, pero aquí nadie pregunta por la vergüenza o por lo que sea. Así que por favor pregunten y tal también, pero pregunten que vergüenza robar gallinas, de verdad. Es gratis. Y también gratis, importante. Sí, por favor, interactuar con nosotros en redes. También, porque así también nosotros aprendemos. Así que no sé, eso, pues nada, chao. Bye. Hasta el siguiente.